Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase del curso sobre motores de combustión interna para ingeniería. Hoy hablaremos de los ciclos de aire estándar, el ciclo Otto, el ciclo diésel y el ciclo dual. El contenido de esta presentación ha sido tomado principalmente de los libros de motores de los profesores Javier Castellanos y Sergio Gómez y Willard Pulkravec. Bien, iniciemos con el repaso de conceptos previos de la termodinámica que nos van a ayudar a entender mucho más fácil los ciclos en los motores a combustión interna. Entonces, empecemos con el concepto de estado. Estado es la condición en la cual se encuentra un sistema termodinámico, que se especifica por sus propiedades. Un sistema termodinámico, recordemos, es lo que elegimos para analizar. En este caso, estado es diferente a lo que hablábamos en química de estado líquido, sólido, gaseoso. A eso lo llamamos fases. Estado es la condición, la situación, cómo se encuentra ese sistema. El estado de un sistema compresible simple se determina por completo por medio de dos propiedades intensivas independientes. Nos decía el postulado de estado, muy importante en termodinámica. Significa que si conocemos dos propiedades de un sistema, por ejemplo la temperatura y el volumen específico, o la presión y la energía interna específica, ya podemos conocer cualquier otra, ya tenemos el estado completamente definido. En ese orden de ideas, si graficamos en un eje una propiedad intensiva es independiente de la masa, y otra propiedad intensiva y que sean independientes entre sí, cada punto de este gráfico será un estado. Ahora proceso. Proceso es un cambio de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio. Por ejemplo, si tenemos una cantidad de agua a 20 grados Celsius y una atmósfera de presión, ese es nuestro sistema, el agua, y ahí tenemos dos propiedades, temperatura y presión. Y la ponemos en un fogón, le ponemos fuego, le damos calor, entonces empieza a cambiar su temperatura y llega hasta los 70, sigue la presión a una atmósfera. Ya como cambió una propiedad, tenemos un cambio de estado, o sea, ahí tenemos un proceso. Y a la serie de estados que transcurren entre el estado 1 y el estado 2, o sea, cuando empezó a aumentar a 21, 22, 23, etc., se llama trayectoria del proceso. Si tenemos una serie de procesos o un proceso donde el estado final es igual al estado inicial, o sea, todo regresó a como estaba, lo llamamos ciclo, ciclo termodinámico. Así que aquí vamos a hablar de ciclos, de series de procesos en donde el último estado es el mismo primer estado. Otro concepto importante a recordar es la ecuación de estado de gases ideales. Dijimos que con dos propiedades intensivas e independientes, o sea, independientes de la masa e independientes entre sí, podemos conocer cualquier otra. ¿Eso cómo lo hacemos? Por un lado están las tablas de propiedades y por otro lado las ecuaciones de estado. Estas son las fórmulas que permiten relacionar propiedades para que a partir de dos se pueda conocer cualquier otra. En gases ideales, que son gases donde sus partículas no se atraen ni repelen entre sí, es ideal, pero muchos gases a condiciones normales se pueden considerar de este tipo. Hay una ecuación de estado muy sencilla, que es esta de aquí. Presión por volumen específico es igual a la constante del gas por la temperatura del gas. Es importante, vamos a tenerla en cuenta en los análisis que vamos a hacer posteriormente. Calor específico. El calor específico es otra magnitud importante, es la energía requerida para elevar en un grado la temperatura de una unidad de masa de una sustancia. Hay dos tipos, a presión constante y a volumen constante. Esto nos permite complementar la ecuación de estado de gas ideal porque de esa manera en gases ideales podemos determinar los cambios de energía interna, en este caso energía interna específica, por eso está minúscula, o sea energía interna por unidad de masa, es igual al calor específico a volumen constante por el cambio de la temperatura, y el cambio de la entalpía específica por unidad de masa es el calor específico a presión constante por el cambio de temperatura. Hay un tipo de procesos especiales en donde se cumple que la presión por el volumen expresado a una constante es igual a otra constante. A esos procesos los llamamos procesos politrópicos. En gases ideales, cuando n es diferente a 1 a partir de la definición de trabajo frontera móvil, que es el trabajo que ocurre dentro de los cilindros, podemos llegar a que el trabajo es igual a esto. Masa por la constante de gas, aquí estamos suponiendo que el gas dentro de los cilindros es un gas ideal, por delta de temperatura sobre 1 menos n. Muy importante también de la termodinámica, la primera ley de la termodinámica
es esa que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso en fórmula se ve de esta forma. La energía final que tendrá el sistema es la energía que tenía al inicio menos la energía que salió más la energía que entró. Resulta que esa energía que entra o sale puede hacerlo en forma de calor, de trabajo o de flujo másico. A partir de este análisis podemos llegar a fórmulas para la primera ley en sistemas cerrados y en sistemas abiertos. Recordemos, un sistema cerrado es cuando elegimos una cantidad de masa fija para analizar, y un sistema abierto cuando elegimos una región en el espacio, un lugar. Entonces, en sistemas cerrados, la primera ley llega a ser el cambio de la energía interna del sistema igual al calor que se transfiere menos el trabajo. Y en sistemas abiertos tenemos dos casos: cuando tenemos un sistema estacionario, esto es que las propiedades no cambian con el tiempo. Tenemos esta ecuación acá. Esta es la tasa de transferencia de calor, esta es la potencia, o sea, calor por unidad de tiempo, trabajo por unidad de tiempo, es igual a la energía que sale con la masa menos la energía que entra con la masa. Esa energía es flujo másico por la entalpía, la velocidad al cuadrado sobre 2 y por la gravedad por altura. Estos dos últimos términos representan la energía cinética y la energía potencial. Y en los sistemas transitorios o no estacionarios tenemos esta ecuación. Entonces aquí tenemos el calor, el trabajo, la energía que sale con la masa, es masa por entalpía. Estamos asumiendo que no hay grandes cambios de energía cinética ni potencial, menos la energía que entra con la masa y más la energía interna al final en el sistema, o sea, masa al final por la energía interna específica al final, menos la energía interna del sistema al inicio. Otro concepto también muy importante, la segunda ley de la termodinámica. Esta nos dice de forma informal que la energía tiene calidad y los procesos ocurren en una dirección. Hay una propiedad muy importante en esta segunda ley, que es la entropía. Es una medida del desorden molecular, así lo podemos describir de una manera práctica. Esta es una propiedad que no se conserva en procesos reales. Su incremento indica la dirección de procesos reales. Es decir, cuando tenemos un proceso, un cambio de un estado 1 a un estado 2, vamos a tener que el cambio de entropía es la integral de la variación del calor sobre la temperatura de Q de T, que esa es la transferencia de entropía, más una entropía que se va creando. Se crea en procesos reales debido a las irreversibilidades. Las irreversibilidades son esos factores que no dejan que todo vuelva como estaba inicialmente sin rastros en los alrededores. Ocurren en todos los procesos de la vida real. Así que hacia donde se genera entropía es hacia dónde van los procesos reales. Es una propiedad que nos permite saber hacia dónde van los procesos. Por eso es que aquí decimos que los procesos ocurren en una dirección. Esa viene marcada por el cambio de entropía. Analizando todo esto de la entropía, llegamos a que en procesos isentrópicos, o sea, donde la entropía permanece constante, en gases ideales, tenemos estas ecuaciones que relacionan diferentes propiedades. Aquí tenemos la temperatura, el volumen específico, o sea, volumen por unidad de masa, y la presión. Eso es entonces en un proceso, en un cambio de un estado 1 a un estado 2, y aquí aparece también una K, que esa es la relación de calores específicos, calor específico a presión constante sobre calor específico a volumen constante. Para el aire lo podemos tomar como 1.4. Y bueno, con todo ese repaso ya vamos a empezar a definir los ciclos en los motores. La primera aproximación que se hace para hablar de este tema es considerar los ciclos de aire estándar. Esto es una simplificación que hacemos para poder representar de una forma más práctica, más sencilla, lo que pasa dentro de los cilindros del motor. Entonces, en los primeros ciclos, estos ciclos de aire estándar, consideramos lo siguiente: que el flujo o el fluido que está dentro del cilindro es aire y lo consideramos como gas ideal. Podemos entonces aplicar las ecuaciones que vimos hace un momento. Consideramos también que el ciclo es cerrado. Realmente no es cerrado porque en las carreras del motor hay liberación de los gases y entra gas nuevo, aire nuevo. Pero aquí supondremos que es el mismo aire que queda ahí adentro del pistón, que no se renueva. La energía liberada en la combustión la tomamos como adición de calor. Entonces reemplazamos
la explosión, la combustión dentro del cilindro por adición de calor que viene del exterior. La energía que sale con los gases de escape se reemplaza por calor de salida, entonces también como cuando se renuevan los gases sale energía, entonces cambiamos eso por transferencia de calor, energía que sale por calor. Otra suposición es que las carreras de admisión y escape se toman a presión constante, usualmente a la atmosférica. Las carreras de compresión y expansión se aproximan a procesos isentrópicos, es decir, adiabáticos irreversibles. Un proceso adiabático sin transferencia de calor irreversible además, o sea que no tiene reversibilidad, ese es un proceso isentrópico. Aquí tomaremos esas carreras como isentrópicas y podemos aplicar las ecuaciones que acabamos de ver para procesos isentrópicos de gases ideales. Como séptima suposición, para los motores de encendido provocado, o sea, a gasolina o encendido por chispa, la combustión se aproxima a un proceso a volumen constante, y para los de encendido por compresión, o sea, los motores diésel, a uno a presión constante. Finalmente, en estos ciclos, la liberación de gases se trata como un proceso a volumen constante. O sea que tenemos unas diferencias con los ciclos reales, aire-combustible. Ya las podemos haber deducido, pero vamos de todas formas a mencionarlas para que queden claras. Primero que todo, el ciclo es abierto. El ciclo real es abierto, hay renovación de fluido. Hay pérdidas de calor en todo el ciclo. Estamos suponiendo que en dos carreras, las que supusimos como isentrópicas, el proceso es adiabático, o sea, sin pérdidas de calor. Por otro lado, la combustión no ocurre instantáneamente, sino que requiere de un tiempo corto. Aquí la estamos tomando en los ciclos de aire estándar como instantánea. El proceso de liberación de gases, el blowdown, requiere de un tiempo y no ocurre tampoco a volumen constante completamente. Como quinta diferencia tenemos que la válvula de admisión antes del punto muerto inferior, o abre antes del punto muerto inferior y cierra después del punto muerto superior para permitir el llenado completo, y finalmente se requiere de un tiempo para apertura de las válvulas. Eso no ocurre instantáneamente como lo tomamos en los ciclos de aire estándar. Pero con todo eso en mente, el ciclo o los ciclos de aire estándar son muy útiles, nos dan una aproximación muy útil para hacer análisis en los motores. Estos ciclos que vamos a ver ahora son ciclos de aire estándar, representaciones simplificadas de los ciclos que realmente ocurren en el motor. Así que empecemos con el ciclo de aire estándar para motores de encendido por chispa, el ciclo Otto. Este se compone de los siguientes procesos, y aquí los vamos a ir viendo en este diagrama: presión, volumen específico. Primero que todo, la compresión, un aumento de temperatura y presión que ocurre isentrópicamente a entropía constante. Luego, adición de calor, esto es lo que reemplaza el calor liberado en la combustión, de forma isocórica, es decir, a volumen constante. Por eso aquí aparece como una línea recta vertical, llegando en el estado 3 a la máxima presión. Luego viene la expansión, disminución de la temperatura y presión, también de forma isentrópica, al igual que la compresión. Se viene por acá hasta el estado 4. Luego de 4 a 5 tenemos la salida isocórica de calor a volumen constante. Ese es el blowdown o la purga de gases, donde las dos válvulas están abiertas. Luego viene el escape, la carrera de escape, en donde salen los gases que quedaron ahí en el cilindro. Eso lo tomamos como isobárico, o sea, a presión constante, a la presión atmosférica. Y luego el proceso 6-1, donde vuelve al estado inicial, un proceso también isobárico que se lleva a cabo a presiones atmosféricas. Son motores de aspiración natural, motores turbocargados o supercargados, se lleva a cabo a presiones mayores a la atmosférica. Esto en el diagrama temperatura contra entropía se ve de esta manera. Aquí vemos los procesos isentrópicos 1-2 y 3-4, y las salidas de calor serán en los 2-3 y 4-1. Así que vamos a ver las fórmulas. Simplemente van a ser la aplicación a estos procesos de las fórmulas que ya repasamos de termodinámica. Así que veamos, el proceso de compresión es isentrópico, así que aplicamos entre los estados 1 y 2 esas primeras ecuaciones, que son las ecuaciones vistas en termodinámica para procesos isentrópicos a entropía constante de gases ideales.
no hay transferencia de calor, entonces Q es 0. Aquí vemos unas ecuaciones para el trabajo por unidad de masa que vienen de las ecuaciones de procesos politrópicos, y aquí delta de U, que sabemos que para gases ideales es CB por delta de T. El proceso 2.3 de adición de calor es isocórico, volumen constante, por eso el volumen específico, el estado 2 y el 3 es igual, y es igual al de volumen en el punto muerto superior. No tenemos trabajo porque no tenemos cambio de volumen, entonces no hay movimiento del pistón. Sin movimiento no hay trabajo. El calor lo podemos expresar en términos del poder calorífico, aquí lo vemos, multiplicado por la masa de combustible quemada y la eficiencia de combustión. También lo podemos expresar como se ve por delta de T, por la masa de mezcla, de acuerdo a las relaciones que vimos para gases ideales. También tenemos aquí que la máxima temperatura y la máxima presión ocurren en el estado 3, como lo vimos en las gráficas de la diapositiva pasada. Vamos con el estado 3.4, vemos aquí de nuevo un proceso isentrópico, o sea que estas ecuaciones son las mismas ecuaciones que el proceso 1.2 para procesos isentrópicos de gases ideales. El 4.5 es el proceso de rechazo de calor, también isocórico. Estas ecuaciones son las mismas que vimos para el proceso 2.3. El escape, que es a presión constante, por lo tanto la presión del estado 5 es igual a la de 6, igual a la atmosférica en motores de aspiración natural, si no sería superior. Y aquí tenemos el trabajo, que es P por delta de B. Eso viene del trabajo de frontera móvil, o sea, el trabajo realizado durante la expansión y compresión de gases en un dispositivo cilindro-hembra. Finalmente, el proceso 6.1 es el proceso de admisión, también isobárico, por eso repetimos las ecuaciones del proceso 5.6. Entonces, como vemos, hay muchas ecuaciones, pero vienen de muy pocas ecuaciones, que son las que vimos en termodinámica. Nada muy complicado. Finalmente, para analizar este ciclo, vemos cómo expresar la eficiencia térmica. Recordemos que la eficiencia térmica es la relación entre el calor que está liberando el combustible y el trabajo que se produce a partir de ese calor, cuánto ese calor se transforma en trabajo. Por eso es que es calor, trabajo sobre calor. En este caso tenemos ambas magnitudes por unidad de masa. Haciendo un balance de energía, podemos observar que el trabajo es igual al calor que entra menos el calor que sale, y de ahí sale esta otra ecuación. Usando las ecuaciones de gases ideales, seguimos estos pasos y llegamos a que la eficiencia térmica también es igual a 1 menos 1 sobre la relación de compresión, que recordemos que es la relación o la división entre el volumen en el punto muerto inferior y el volumen en el punto muerto superior, o sea, el volumen muerto más el volumen desplazado sobre el volumen desplazado. Y eso elevado a la relación de calores específicos menos 1. A partir de este análisis podemos graficar aquí la variación de la eficiencia térmica con la relación de compresión. Como podemos observar, cuanto mayor relación de compresión tengamos, podemos tener mayor eficiencia térmica, como lo habíamos dicho en los videos pasados sobre el tema. Ahora veamos qué pasa cuando tenemos el motor de encendido por chispa con operación parcial del acelerador. Tenemos la válvula de mariposa parcialmente abierta. En este caso trabajaremos con menor presión en todo el ciclo, exceptuando la carrera de escape, en donde los gases dentro del cilindro se igualan en presión con el aire externo. En el caso de los motores de aspiración natural, se igualarán a la presión atmosférica, y en el caso de turbocargados o supercargados a una presión superior a la atmosférica. Por eso aquí tenemos estas dos gráficas, vemos que se bajó todo, menos la carrera de escape, originándonos dos áreas. En el caso de los motores de aspiración natural, el área de abajo es negativa, o mejor, el trabajo calculado a partir del área de abajo es negativa, la otra es positiva, y en el otro caso los dos serán trabajo positivo. Recordemos que el área bajo la curva presión contra volumen es el trabajo de frontera móvil, el realizado por el pistón. Así que teniendo eso en cuenta, aquí tenemos la ecuación para calcular esa potencia de bombeo, la potencia de la parte de abajo. Simplemente restando áreas vamos a llegar a que es igual al volumen desplazado por la diferencia entre la presión de entrada del aire de entrada y la presión de los gases de escape.
Con eso también podemos aquí obtener una expresión para la presión media efectiva. La menor temperatura y presión en los motores supercargados o turbocargados puede originar problemas de knocking, que es la ignición en un momento no deseado. Por ello, estos motores trabajan con menores relaciones de compresión para reducir el calor en la carrera de compresión. Hablemos ahora del proceso de escape. Aquí en el ciclo Otto, el motor es de encendido por chispa. Este proceso tiene dos etapas, dos partes. Está el blowdown, que es un escape repentino de los gases cuando apenas se abre la válvula de escape. Ahí salen los gases del cilindro. Y luego sigue la carrera de escape, el movimiento del pistón desde el punto muerto inferior hasta el punto muerto superior, en donde salen parte de los gases remanentes. Queda un poquito de gas dentro del cilindro, el cual se mezcla con el aire fresco al inicio de la carrera de admisión. Para modelar lo que pasa con esos gases de escape, se le puede añadir un pedazo a las gráficas que habíamos visto, que es lo que vemos aquí. Entonces aquí vemos lo que pasa con los gases de escape durante el blowdown. Los procesos que experimentan se pueden modelar entonces como el proceso 4-7A, que es una parte, un proceso isentrópico de gases ideales, y luego otra parte, proceso a presión atmosférica, en donde salen los gases a máxima temperatura y energía cinética. Luego, estos gases disminuyen su temperatura y su energía cinética, pasando por los procesos 7B, 7C, y llegan al estado 7. Este es el estado que mejor representa los gases que quedan remanentes dentro del cilindro. Ahí se genera una cierta inconsistencia con el estado 5-6, porque estos gases quedarían aquí en el estado 7, pero estamos haciendo el modelado del proceso con la carrera de escape del proceso 5-6. Lo que pasa es que estamos modelando un ciclo cerrado para representar un ciclo abierto. Entonces aquí lo que tenemos es un estado hipotético 7, que ya sabemos que es el que mejor representa a cómo están los gases que quedan dentro del cilindro. Esos gases luego se van a mezclar con el aire fresco que llega. Aquí vemos entonces las fórmulas de este proceso de escape. En el proceso 3-4-7 vamos a tener un proceso isentrópico o procesos isentrópicos de gases ideales, por lo cual aplicamos estas ecuaciones, que son las que vimos para ese tipo de procesos. Son las mismas que ya habíamos visto, pero ahora le añadimos el estado 7, el estado en que quedan los gases remanentes dentro del cilindro. Para hallar la masa de gases de escape en el cilindro, simplemente recordamos que el volumen específico V minúscula se define como volumen sobre masa. De ahí podemos despejar la masa. Así que la masa 7, que es la masa al final del blowdown, será igual al volumen 5 en el estado 5 sobre el volumen específico de los gases de escape, que ya vimos que están al estado 7, o sea, es igual también a volumen 5 sobre volumen específico 7, y como el volumen 5 es el mismo volumen 1, que es el volumen cuando estamos en el punto muerto inferior, también será igual la masa al final del blowdown igual al volumen en el estado 1 sobre el volumen específico en el estado 7. Al final de la carrera de escape, cuando ya llegamos aquí al punto muerto superior, también tenemos que masa es igual a volumen sobre volumen específico, ahora el volumen 6 sobre el volumen específico 7, porque esos gases de escape permanecen en el estado 7, es lo que mejor lo representa, como lo comentábamos en la diapositiva pasada. Y el volumen 6 es igual al volumen 2 en el punto muerto superior, así que también lo podemos expresar como volumen 2 sobre volumen específico 7. Para representar la mezcla de los gases de escape que quedaron en el cilindro y el aire fresco, podemos hacerlo de esta manera. Entonces la masa de la mezcla será el volumen 1 sobre el volumen específico 1, también volumen 2 sobre el volumen específico 2, y así con 3, 4 y 7. Cada uno volumen sobre volumen específico en ese estado respectivo. Una magnitud que se define en esta parte importante son los residuos de escape. Es entonces la masa de los gases de escape al final de la carrera de escape y la masa de la mezcla.
A partir de esas ecuaciones que acabamos de ver, la definición de volumen específico lo podemos expresar de esta manera, con lo que llegamos a que es igual a volumen 2 sobre volumen 7, y recordando la ecuación de estado gas ideal y la relación de compresión, también llegamos a esta otra ecuación. Otra magnitud importante es la temperatura de la mezcla. A partir de un balance de energía, la primera ley de la termodinámica, podemos llegar a esta otra ecuación. La temperatura de la mezcla es el residuo de escape X sub R por la temperatura de los gases de escape más 1 menos ese valor, residuo de escape, por la temperatura de del aire que llega fresco al ciclo. Ahora vamos el ciclo de aire estándar en el otro tipo de motores, los motores de encendido por compresión. Es decir, veamos el ciclo diésel. Aquí lo vemos, estos son los procesos que lo conforman. Son los mismos procesos del ciclo Otto, con excepción del proceso 2-3, porque ahora es adición de calor isobárica a presión constante y no isocórica a volumen constante como en el ciclo Otto. Por eso aquí en este gráfico presión contra volumen lo que cambia es esta parte de arriba. Ahora tenemos una línea horizontal entre el estado 2 y el estado 3 que marca un proceso a presión constante. Ya el volumen 2 no es igual al volumen 3. Aquí tenemos la entrada de calor entonces en ese proceso 2-3 y en el proceso 4-1 la salida de energía que representa la energía perdida en el blowdown. Así se vería en un diagrama de temperatura contra entropía. Veamos ahora las fórmulas en la compresión, las mismas fórmulas del ciclo Otto, fórmulas que vienen de los análisis de proceso isentrópico de gases ideales y de proceso politrópico. La adición de calor, esto sí cambia porque es isobárico, así que aquí tenemos cómo podemos calcular el calor a partir del poder calorífico. Tenemos el cálculo del trabajo por unidad de masa, sabiendo que es un proceso a presión constante. El área bajo la curva presión contra volumen es presión contra el cambio de volumen. Esto es específico porque es trabajo por unidad de masa. Y la temperatura 3 será la temperatura máxima. Aquí se define la relación de expansión, cutoff radio, que es un indicador del cambio de volumen durante el proceso de adición de calor. Es decir, es el volumen 3 sobre el volumen 2, expresado por unidad de masa, volumen específico 3 sobre volumen específico 2. A partir de la ecuación de gases ideales también la podemos expresar como temperatura 3 sobre temperatura 2. Ahora la expansión, las mismas ecuaciones también que en el ciclo Otto, que vienen de procesos isentrópicos en gases ideales, proceso politrópico, rechazo de calor, también a volumen constante, las mismas ecuaciones para calor, para el trabajo que es 0 y el volumen aquí permanece constante, escape y admisión a presión constante. Y aquí ahora vemos la fórmula de la eficiencia térmica, el desempeño de la transformación de la energía de calor en trabajo. Aquí lo podemos expresar de esta manera y con eso llegamos a esta ecuación. Esta ecuación nos expresa la eficiencia térmica en términos de la relación de compresión y de la relación de expansión. Aquí vemos la gráfica de relación de expansión, de eficiencia térmica, versus relación de expansión. Como podemos observar, a mayores relaciones de expansión vamos a tener menor eficiencia térmica y a mayores valores de relación de compresión vamos a tener mayores eficiencias térmicas. Hay otro ciclo que es el ciclo dual. Resulta que para mejorar la eficiencia térmica de los motores de encendido por compresión, es decir, los motores diésel, el combustible se inyecta antes del punto muerto superior, lo cual se representa mejor con un ciclo en el cual la admisión de calor tenga una parte a volumen constante y otra a presión constante. Es decir, vamos a tener un ciclo como este, en donde todos los procesos son iguales a los del ciclo Otto y a los del ciclo diésel, con excepción de esa parte, de la adición de calor, que va a tener una parte como es en el ciclo Otto, es decir, a volumen constante, y otra parte como es en el ciclo diésel, a presión constante, así como lo vemos aquí. Entonces vamos a ver solo las fórmulas de esa parte, que son las que cambian. Aquí está el proceso 2X del gráfico, que es la adición de calor a volumen constante isocórica. Aquí está, entonces el volumen será el del punto muerto superior, no hay trabajo. El trabajo de frontera móvil es el área bajo la curva presión contra volumen, no hay área porque es una línea recta vertical.
El calor lo podemos expresar aquí como se ve por delta de T por la masa, se ve por delta de T, recordemos el cambio de la energía interna. Y podemos aquí relacionar la presión y la temperatura. Ahora el otro proceso, el proceso a presión constante, la presión será la máxima, la presión de 3 y la presión X que es la misma. Aquí vemos cómo podemos expresar el calor, también relacionándolo con el cambio de entalpía en gases ideales, que es Cp por delta de T. El trabajo que ahora sí hay, porque ahora sí tenemos un área bajo la curva, será entonces la presión menos la diferencia de volúmenes entre los estados 3 y X, y la temperatura 3 será la temperatura máxima. Aquí vemos la relación de expansión, la relación de los volúmenes, de la cual ya habíamos hablado, y ahora aquí también definimos la relación de presión, que es un indicador del aumento de presión durante la adición de calor a volumen constante. Es decir, la presión en el estado X sobre la presión en el estado 2, como la presión X es igual a la presión en el estado 3, también lo podemos expresar como P3 sobre P2. A partir de la ecuación de estado de gas ideal, también lo podemos expresar como Tx sobre T2. Y eso nos queda de esta manera, expresándolo en términos de la relación de compresión y las presiones en el estado 1 y 3. En ese ciclo, estos son los valores de calor en cada uno de los procesos. El calor en total será entonces la suma de los dos calores, el 2x y el x3, y a partir de las ecuaciones que vimos, el calor por unidad de masa del proceso 2x es el delta de energía interna específica, y en el proceso x3 el delta de entalpía. Así que aquí nos queda el calor que entra al sistema, el calor que está representando el calor liberado en la combustión, y de acuerdo a eso podemos expresar aquí también la eficiencia térmica, que es trabajo sobre el calor que entra. Reemplazando estas ecuaciones aquí, nos queda de esta manera, aquí en términos de la temperatura y calores específicos, aquí de la temperatura y la relación de calores específicos, y aquí en términos de la relación de compresión, relación de calores específicos y relación de expansión, así como relación de presiones. Vamos a hacer ahora una comparación de los tres ciclos, el Otto, el diésel y el dual. Para ello vamos a iniciar recordando el concepto de trabajo de frontera móvil, que ya hemos mencionado algunas veces en este video, pero en esta parte lo vamos a usar bastante. Eso viene desde termodinámica. Recordemos que ese es el trabajo asociado con la expansión y compresión de gases o fluidos en general en un dispositivo cilindro-émbolo. El trabajo, como sabemos, es la transferencia de energía asociada con una fuerza que actúa a lo largo de una distancia en la misma dirección del desplazamiento. Cuando tenemos un dispositivo cilindro-émbolo como los pistones del motor y estos se mueven, ese movimiento es originado por una fuerza. Es la fuerza debida a la presión. Presión por área nos hace una fuerza en la misma dirección del movimiento del pistón, así que ahí hay trabajo. La fórmula del trabajo es esta de aquí, la integral de fuerza por el diferencial del desplazamiento. Como la fuerza es presión por área, la podemos expresar así también, integral de presión por área por diferencial del desplazamiento. Recordando la fórmula del volumen de un cilindro, que es área transversal por longitud, este término área por diferencial de desplazamiento lo podemos expresar como dV, diferencial de volumen. Así que tenemos que el trabajo también es P por dV, la integral de P por dV, que si recordamos nuestro curso de cálculo 2 es igual también al área bajo la curva presión contra volumen. Por eso yo les mencionaba cuando hablábamos de trabajo que lo obteníamos al obtener el área bajo la curva presión contra volumen. Otro tema en el que vale la pena enfatizar es el cambio de entropía en sistemas cerrados. Lo habíamos comentado ya al inicio del video, que el cambio de la entropía es la integral de dQ sobre T más la entropía generada. Ese término de entropía generada es debido a las irreversibilidades, o sea, si tenemos un proceso reversible, como lo estamos suponiendo aquí, el término es cero. Así que miremos que si tomamos el área bajo la curva, temperatura contra entropía, de acuerdo a lo que vimos en cálculo 2, tomando un elemento diferencial, luego haciendo la sumatoria, esa área es la integral de T por ds.
O sea que despejando de esta fórmula anterior, vemos que eso es el calor en un proceso internamente reversible. De manera que la curva PV nos da un indicador del trabajo y la curva T contra S nos da un indicador del calor. Ahora veamos esas curvas en los tres ciclos. Aquí están todos los ciclos unidos en una sola gráfica cuando tenemos las mismas condiciones iniciales, relación de compresión y calor rechazado. Vemos entonces aquí el ciclo Otto, es el ciclo de los procesos 1-2, 2-3A, 3A4 y 4-1. Vemos el dual que es 1, 2, X, 3B, 4 y 1 y el diésel 1, 2, 3C, 4 y 1. Como vemos, en esas mismas condiciones, el ciclo Otto tiene más área bajo la curva presión contra volumen, o sea, produce más trabajo. Y en la curva temperatura contra entropía, aquí lo vemos, de nuevo Otto 1, 2, 3 a 4, dual 1, 2, X, 3B, 4, 1 y diésel 1, 2, 3C, 4, 1. Entonces aquí vemos también que el ciclo Otto representa más calor que los otros dos ciclos. La eficiencia térmica es el trabajo sobre el calor. A partir de un balance de energía podemos concluir que el trabajo es calor que entra menos calor que sale, como vimos en termodinámica, así que llegamos a esta ecuación. Así que podemos ver que hay mayor eficiencia térmica en el ciclo Otto que en el dual y mayor en el dual que en el diésel, porque vamos a tener que en el Otto hay mayor trabajo y mayor calor de entrada. Sin embargo, los motores reales tienen diferentes relaciones de compresión debido a limitaciones de temperatura y presión máxima. Por eso, en la realidad, con las relaciones de compresión que pueden usar los motores, los ciclos se verían de esta manera. Aquí tenemos de nuevo el Otto, el dual, el diésel, en los diagramas presión contra volumen y temperatura contra entropía. En esos casos vamos a ver que la mejor eficiencia, la mayor eficiencia térmica es la de los motores diésel, seguida por la dual y seguida por la Otto. Así es que se comportan los motores en la realidad. Bien, y con eso terminamos con este primer video. Los invito a ver la segunda parte de esta clase. En la descripción dejo el enlace. Muchísimas gracias por su atención. Espero que tengan un muy buen día. Hasta pronto.